Muy bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver el tema del humanismo y renacimiento. Cuando hablamos de humanismo y renacimiento, estudiantes, hablamos del contexto de la edad moderna. La edad moderna. Ya conocemos que en la historia universal hay diversos periodos, etapas, en la cual para un estudio mucho más didáctico o fácil, se suele dividir la historia en periodos. Así que tenemos la edad antigua, media, moderna y contemporánea. Si hablamos de la edad moderna, hablamos de la edad moderna, obviamente tenemos que comenzar con esta parte fundamental en el desarrollo de la cultura humana, vendría a ser el humanismo. Bien, acá menciona en la diapositiva, dice que la edad moderna, eh, con un lema, ¿no? Mirar hacia el pasado para comprender el presente. Ubicación temporal, esta edad moderna se inicia con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Vamos a sacar un mapita, vamos a utilizar el mapa. Bien, está un poquito tenue, pero acá pues se entiende claramente. Esto vendría a ser el mapa de Europa, ¿no? Que está la península de España, esto es Francia, por aquí esta bota es Italia, esto es Italia con Sicilia, los Balcanes, Turquía, y por aquí esto es Constantinopla. Donde estoy justo en estos momentos es Constantinopla, ¿bien? Más o menos así es el mapa de Europa. Esta zona, vamos a cambiar de color, esta zona de acá es una zona de comercio, un lugar de comercio muy, pero muy visitado en esta época. Los señores que venían de Europa por tierra, por ejemplo, Italia, vendrían por esta zona y se dirigirían hacia el continente asiático por esta ruta comercial. Aquí está Constantinopla. Es un lugar muy importante, no solamente para el comercio, sino también para lo que sería la mentalidad de aquella época, debido a que aquí está el baluarte más importante del cristianismo de Oriente, de Europa Oriental. Profe, pero si se quieren ir hacia el continente asiático, ¿por qué no lo hacen por acá? Ah, porque aquí, creo que te mencioné ya una vez, que aquí hay una cadena montañosa que separa Europa de Asia. ¿Cómo se llama esa cadena montañosa que separa Europa de Asia, estudiantes? A ver, ¿quién me lo dice? Muy bien, Samantha, son los montes Urales, los montes Urales. Entonces, por aquí es muy complicado el comercio, por lo tanto, esta es la ruta. O si no, también pueden ir por el mar Mediterráneo, que es por acá. Pero te repito que en este lugar habían personas que no querían mucho a los cristianos y menos a los europeos. Es un lugar de musulmanes, un lugar de turcos. Estos señores no permitían el avance de los europeos hacia el continente asiático. Por eso que cuando se toma Constantinopla en el año de 1453 se acaba la Edad Media e inicia la Edad Moderna. A raíz de la toma de este lugar, Constantinopla, muchos europeos se ven obligados a buscar nuevas rutas comerciales. Es por eso que se da también otro hecho importante después de unos años. Después de 1453, en 1492, se da el descubrimiento de América. Bien, entonces algunos historiadores toman como referencia la fecha de la toma de Constantinopla, pero otros más atrevidos mencionan que es 1492, el periodo en el cual inicia la Edad Moderna. Bien, en el caso de examen de admisión aquí en las universidades nacionales, San Marcos, Villarreal, Callao, Antuti y demás, la única fecha es 1400. Bien. ¿Hasta cuándo dura? Dura un promedio de 300 años, con la Revolución Francesa de 1789. Menciono aquí casi 350 años.
La Revolución Francesa es muy importante, sobre todo en el aspecto político mundial, porque va a dar muchos aportes a lo que vendría a ser la política contemporánea. De ahí en adelante termina la Edad Moderna e inicia justamente la Edad Contemporánea. ¿Qué ocurría en el mundo? ¿Cómo se pensaba en aquella época? Siglo XIV, menciona aquí, siglo XIV. Vamos a marcarlo. Aquí. Siglo XIV, siglo XV y siglo XVI. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entre el siglo XIV y XV se desarrolla el humanismo. Entre el XV y el XVI se desarrolla el Renacimiento. Bien. El humanismo y el Renacimiento tienen muchas similitudes, como por ejemplo el antropocentrismo. Es una similitud. Otra similitud es que ambos son apoyados por los llamados mecenas, hombres acaudalados que protegían a los artistas. El humanismo, a diferencia del Renacimiento, si tocamos el punto de diferencias y ya no similitudes, es que el humanismo es 100% literatura, mientras que el Renacimiento abarca muchos aspectos de la cultura como el arte, la pintura, la arquitectura, escultura y todas estas manifestaciones. Ya en el siglo XVI y XVII, junto al Renacimiento, también se da el racionalismo y el barroco. El racionalismo encabezado por René Descartes. Para darle una antesala al siglo XVIII, llamado también el siglo de las luces, donde vemos esta gran corriente llamada ilustración. Bien, ilustración. El paso del teocentrismo al antropocentrismo. El teocentrismo, la atención de la sociedad se centra en Dios. El hombre era considerado como un pecador necesitado de la salvación. Este es el pensamiento medieval. El arte gira en torno a Dios y la teología es la madre de todas las ciencias. Si hablamos de teología como ciencia estudiante, recuerda también que la teología nace en sí para estudiar a los hombres que creían tener alguna influencia divina. La teología no nace como ciencia que estudia a Dios. En la actualidad podríamos decir que la teología es la ciencia que estudia a Dios. Pero cuando surge en Roma, surge con la necesidad de poder explicar la divinidad de los emperadores. Quiere decir que la teología nace para explicar la divinidad de todos los emperadores romanos. Nace así y ya luego va cambiando. Luego, el antropocentrismo le hace frente al teocentrismo. El antropocentrismo, estudiantes, no necesariamente es una lucha contra Dios. El antropocentrismo, más que todo, busca que reivindicar la figura humana. La atención de la sociedad se centra en el hombre. Se redescubre la alta dignidad del ser humano, dotado de alta capacidad intelectual, para aclarar muchos misterios del universo. El arte comienza a girar en torno al hombre. Y ahí surge tu humanismo. En el centro del universo está el hombre, imagen de Dios, criatura privilegiada,
digna sobre todas las cosas de la tierra. Es una corriente filosófica y educativa, humanismo, nace en Italia. Doctrina que refiere como principal o como principio fundamental el respeto a la persona humana. Es un movimiento intelectual interesado por el estudio de la cultura greco-romana, que según sus exponentes hacia el hombre es verdaderamente humano. Factores que favorecen el humanismo. La emigración de sabios griegos, la invención de la imprenta, la acción de los mecenas y las universidades y las escuelas. Pero si hablamos de migración de sabios griegos, ¿de dónde vendrían estos sabios? Hace un instante te mencioné, voy a retroceder las diapositivas, que la Edad Moderna se inicia con la toma de Constantinopla. Recuerda que Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Occidente, perdón, de Oriente, Imperio Romano de Oriente. Y Constantinopla, fundada por Constantino, fue fundada encima de una ciudad griega llamada Bizancio. Bizancio. Por eso algunos le llamaban también el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es lo mismo que Constantinopla. Cuando ellos son amenazados por los turcos, muchos de sus filósofos y pensadores deciden salir de Constantinopla. Y como eran cristianos, qué mejor que salir de Bizancio e irse a otro lugar cristiano, hacia Roma. Roma, Italia. No todos llegan a Roma, los primeros llegaron a Florencia. Y es donde Florencia, donde florece justamente el humanismo. Y estos que eran romanos de Oriente, con raíces griegas, ¿qué van a llevar de Bizancio hacia Italia? Van a llevar justamente la literatura griega. Y nosotros sabemos que a todo lo griego lo llamamos clásico. Van a llevar las obras clásicas griegas y romanas a Roma, después de mucho tiempo. Pero, profe, que en Roma no había, no había. ¿Y por qué? ¿Cómo es que en Roma no había eso? Recuerda que Roma fue invadida por las invasiones bárbaras, por los godos, visigodos, por los érulos, y todos ellos destruyeron ese legado. Sin embargo, el legado griego permaneció en Bizancio, y los señores de Bizancio lo van a llevar nuevamente hacia Roma, en el periodo en el cual Bizancio estaba siendo sitiada por los turcos. Además se suma ahí, más que la invención de la imprenta repotenciada, porque la imprenta ya existía en China, pero hay un alemán llamado Gutenberg, quien en 1445 va a darle unos cambios importantes y lo va a mejorar. Y los mecenas, como mencioné, eran hombres acaudalados que apoyaban a los artistas. ¿Bien? Esto favorece al humanismo. Acá hay más características del humanismo. Vamos a... ¿Cuándo surge el humanismo? Surge en el siglo XIV, en las ciudades-estado de Italia. ¿Cómo qué ciudades? Vemos dos ciudades que destacan aquí, hasta cuatro ciudades. Tenemos, por ejemplo, la ciudad de Florencia. Florencia. Tenemos Venecia. Roma. Y Nápoles.
Son 4 ciudades que van a dar luego pie a las 4 escuelas humanistas, cada uno con características diferentes. Características del humanismo. Tenemos aquí estudios de obras literarias de la antigua clásica, de la antigüedad clásica grecorromana. Es decir, que esto es clásico, es greco-latino o grecorromano. Los humanistas, obviamente, dominaban el griego y el latín. Difunden sus ideas en universidades y academias, miren, academias. Son de gran importancia la experiencia y la razón como mecanismo de conocimiento y transformación de la realidad. Comienzan a dejar de lado el misticismo, la religión. Se establecen las bases de la ciencia moderna. Se expandió por casi toda Europa. Estas son las interpretaciones y características. ¿Y por qué hice toda Europa? Al inicio vemos que está Florencia, Venecia, Roma y Nápoles. Pero recuerda que los humanistas también se expanden a Inglaterra, Países Bajos, y otros más, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de España también, con el señor Nebrija. Nebrija fue su representante. Países Bajos con Rotterdam, Erasmo de Rotterdam. Inglaterra con Bacon, ¿no? Con Tocino, con Bacon, autor de Utopía, entre otros, entre otros. Se potenciadores, potenciadores. La invención de la imprenta por Juan Gutenberg en Maguncia, Alemania. Ah, ojo, también recuerda que el primer libro impreso por esta imprenta es la Biblia. La Biblia fue el primer libro impreso. Algo más que va a potenciar este humanismo es la caída de Constantinopla en 1453, que provocó el éxodo hacia Occidente, hacia Roma, ¿no? De sabios bizantinos, que daban el griego y el latín. Las universidades y academias, donde se desarrollaban actividades de investigación. El individualismo, el espíritu de la empresa. Y se viene el desarrollo del capitalismo. Objeto de estudio. El hombre y la naturaleza como objetos de la ciencia. ¿Cuál es el objeto de estudio del humanismo? Obviamente es el hombre y la naturaleza. Sobre todo el hombre. Que fueron abandonados por mucho tiempo por culpa y gracias del teocentrismo medieval. Y ahora toman nuevamente importancia con este antropocentrismo renacentista. Bien, entonces estas son las ideas más importantes del humanismo y también coinciden con el Renacimiento. A ver, un segundito, chicos.
Bien, vamos a continuar un segundito. Ya. A ver. Bien, ¿qué es el humanismo? Es un movimiento ideológico burgués. Recordemos que esto surge junto a un grupo social llamado burguesía. La burguesía son las nuevas ciudades, la gente que vive del comercio. Bien, es un nombre que reciben básicamente las ciudades alemanas, porque en otras partes del mundo se le llama con otro nombre. Por ejemplo, los burgos, que son las ciudades en Alemania, son llamados en España consejos, o en Italia son llamadas también repúblicas. Bien, basado en el conocimiento de la antigua greco-romana, criticó las ideas medievales. Características principales del humanismo: uso de la razón, dejando de lado el misticismo, el individualismo, culto a lo grecorromano y las tres temáticas. En el uso de la razón, vemos que se busca explicar los fenómenos o hechos sociales, geográficos, filosóficos, usando esta arma, la razón, que ayudaría a la investigación y a la experimentación. Ya no van a decir Diosito lo hizo, ya no van a decir Dios está molesto, por eso hay temblor. Ahora van a buscar las causas. Bien. El individualismo es antropocentrismo y libre albedrío. El antropocentrismo porque el hombre es el centro del estudio, ya no Dios. Ojo que no estoy diciendo que descartan la idea de que Dios es importante, sino simplemente de que Dios ya no es lo más importante. O sea, Dios sigue siendo importante, pero ya no más el centro de todo. Recordemos que los principales humanistas eran cristianos, eran católicos, no eran ateos. El ateísmo viene mucho después, pero bueno, algunos confunden esto, dicen, antropocentrismo, el hombre es el centro de todo, ya no hay teocentrismo, no, sí hay teocentrismo. Aún creen que Dios es muy importante, pero más importante que Dios es uno mismo. Y el libre albedrío, que es la opción que tienen los hombres de elegir sus oportunidades, sus decisiones, y ya no estar regidos en lo que Dios quiere o lo que a Dios le agrada. Culto a lo greco-romano, lectura y rescate de los modelos y pensamientos de la antigüedad. Siempre se rescata esta idea de que lo antiguo y de que lo pasado es mejor que lo actual. No sé, de repente tú has escuchado a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito y decían, en mis épocas todo era mejor. En mis épocas no pasaba esto. En mis épocas se bailaba más bonito, nada que perreo, pasodanita y tonterías. No, siempre se dice que todo lo antiguo es mejor. Por eso que en Roma se buscó revivir la antigua Grecia, la grandeza del imperio greco-latino. Se buscó eso, se buscó. Ayudó en algo. Y las temáticas del urbanismo, mira, ojo, lo que te vuelvo a decir, incluyendo naturaleza, Dios y el hombre. Esto es el centro de todo. Naturaleza, Dios y hombre. No se deja de lado en ningún momento a Dios. Y aquí están los representantes. Obviamente, son muchos más. Son muchos, muchos más. Pero estos son los más destacados. Tenemos a Petrarca. Esto viene en exámenes, y así lo pregunta la universidad. Obras de Petrarca.
Cancionero a Laura. Cancionero a Laura. Otra obra de Petrarca, Laura. África. África. ¿Cómo se le conoce a Petrarca? A Petrarca se le conoce como el padre. A Petrarca se le conoce como el padre del humanismo. Luego Maquiavelo, quien pone en práctica las ideas políticas y lo plasma en la obra El Príncipe. Erasmo de Rotterdam, él es el príncipe, pero del humanismo. Y habla del elogio a la locura, pero no son los únicos. Hay más humanistas. Acá te pongo al precursor. Dante Alighieri, por su obra La Comedia, que sería llamada posteriormente la Divina Comedia. Dante Alighieri. Otro representante. Tomás Moro. Tomás Moro y su obra Utopía. Tomás Moro y su obra Utopía. Dante Alighieri con su obra La Comedia. ¿Ven? Acá tenemos importantes representantes. Tomás Moro fue inglés, amigo de Enrique VIII. Tomás Moro era católico y Tomás Moro le reclama a Enrique por qué se iba a separar de la Iglesia Católica y crear una propia iglesia nacional. Eso le costó la vida a Tomás Moro. Bien, avanza. Vamos con el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? ¿Qué es el Renacimiento? Movimiento de renovación cultural financiado por la burguesía, restaurando el arte de Grecia y de Roma. Arte, ya no literatura. También hay literatura, pero hay mucho más expresiones. Por ejemplo, artes plásticas, ¿no? Vamos a ver aquí. Primero, características del Renacimiento. Esto es del siglo XV al XVI. Vemos el realismo al reproducir al ser humano y la geografía tal cual son en la realidad. Los artistas practican las bellas artes, pintura, escultura y arquitectura. Los artistas son financiados y protegidos por acaudalados burgueses. ¿Cómo se llamaban esos acaudalados estudiantes? A ver, me lo dices, aquí me lo dice. A ver, Abel, Abigail, Alejandro. ¿Cómo se llamaron esos adinerados? Muy bien, ahí me escriben por interno, muy bien, muy bien. Los mecenas. Los mecenas. Y para recordar, con respecto al humanismo, vemos la toma de Constantinopla, que fue uno de los motivos en el cual el humanismo se expande, la obra de los mecenas con su dinero que aportaban, florecimiento de las ciudades como Florencia, Nápoles, Sicilia y Roma, y Gutenberg con su invención de la imprenta. Características del Renacimiento. Desarrollo de artes plásticas. En el Renacimiento hay buenos representantes. Tenemos, por ejemplo, al autor de estas dos obras, ¿no? Vamos a poner aquí. Esto se llama La Escuela de Atenas. Y esto se llama El David. Vamos a ponerle una pizarrita, ¿ya? Ah, y acá también tenemos
Obras como El nacimiento de Venus. Esto es de Sandro Botticelli. ¿Cómo nació Venus? Ella nació de una concha, mira la concha, mira. Mira la concha. Esto está no en el océano ni en el mar. Esto es un río llamado el río de Cibeles. Río de Cibeles. Producto del esperma de un dios. El esperma cayó y nació. Esto es la cúpula de Santa María de Florencia. Una de las principales expresiones artísticas en lo que es arquitectura. Mira, hasta acá no hay nada sorprendente. ¿Dónde viene lo magnífico de esta obra? Esta obra arquitectónica tiene en su cúpula algo que no se había visto antes. Que estas partes arqueadas soportarían grandes pesos que un techo rectangular no podría. Las cúpulas surgen en este periodo. De repente vives por Magdalena, y en Magdalena hay una cúpula muy conocida. Chicos, ¿alguien vive por Magdalena? ¿O cerca, por Sucre? ¿Qué hay dentro? No, no hay nada. Es un techo simplemente. Es un techo, pero con esta forma. Pero al tener los arcos romanos, porque esto es el arco romano, soporta grandes pesos. Por ejemplo, en Magdalena, en la avenida Sucre, cerca de La Paz, en la cúpula de Magdalena, llamada también la cúpula de María, en vez de esta punta se ve a una Virgencita María. Esta es la Virgencita. Ahí está. Eso encontramos en Magdalena. Y se sabe, ¿no? Que cuando fue construida, parece que la cúpula tenía algunos errores y cuando intentaron poner a la Virgen casi se va abajo toda la iglesia. Pero bueno, ya luego lo corrigieron y en la actualidad se puede ver a una Virgen ahí. Sí, porque al menos cuando yo llegué ahí, en 2005 más o menos, cuando yo iba a misa aún, en la cúpula no había ninguna Virgen. Pesaba mucho la Virgen. Si no la has visto, me te voy a compartir una imagen de ella, ¿ya? De repente tienes curiosidad. Está aquí en el centro de Lima. No, no es centro, no, Magdalena, pues, ¿no? Pero igual. A ver, vamos a poner aquí cúpula de María, para que lo veas. Ahí está buscando, ya. Ahí te lo comparto. Aquí está. Esta es la cúpula de María en Magdalena. ¿Te imaginas? Pues es una virgen de mármol. Mira el peso que soporta esto. Esto es la cúpula. Esto es lo grandioso de esta forma arquitectónica en los techos. Y este parece que es un video ya con más color. A ver.
surge en el periodo de Renacimiento. Nuestra fortuna en el Perú tenemos esta misma recién ha sido puesta, ya tendrá por cuánto, unos 10 años. Cuando la fusión inicialmente va hacia abajo, hacia abajo todo. Esto es Renacimiento, esto es una copia de Perú, ¿no? Tenemos uno de estos. Ahora cuando veas la imagen nuevamente de la Basílica de Santa María de Florencia, quiero que te fijes el detalle. El detalle es que esta cúpula es una réplica de la que está en Florencia. Ojo, no es nada chiquito, ¿eh? No es nada pequeña esta iglesia. O sea, ¿quién se podría atrever a decir que esto no es arte? O sea, seas musulmán, budista, católico, evangélico, ateo, pragmático, qué sé yo, castillista, lo que sea, tú no puedes negar que esto es arte, esto es bellísimo. Mira todo su alrededor, o sea, es puro rectángulo, casa fea, vieja. Pero mira esta construcción, ¿no? Mira las naves, los techos. No es algo que se construya de la noche a la mañana o que lo hagas con unos cuantos ladrillos. Esto es realmente arte. Y ahí lo ves mejor, ¿no? Así que puedes ir ahí al barrio de Magdalena. Y gracias a los drones también, ¿no? El dron nos ayuda a verlo mejor. Continuamos. Ahí está. Oh, una copia, dije, ¿no? Igualito. Ahí en el Renacimiento dos periodos, el 480 que acabamos de verlo y el 580, que es el de ahora. Vamos a poner aquí en el 480 hay representantes importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Donatello, quien creó el David de mármol, perdón, el David de bronce. El David de mármol viene en el 580. Se dice 580. En italiano, la C se lee como el cin, 500, 1500. Esto es la escuela de Atenas. Escuela de Atenas, te mencioné, que fue hecha por uno de los más importantes artistas renacentistas. Vemos aquí a nuestro amigo, a ver, ¿cómo se llama? Él es Rafael Sanzio. Rafael Sanzio. Cuentan que Rafael, cuando hace la imagen de los sabios griegos, porque se llama la escuela de Atenas, y aquí supuestamente todos son los sabios más importantes, ¿no? No sé qué tan cierto sea, pero algunos ilustrados dicen que Rafael Sanzio hizo algo increíble acá. O sea, sabemos que, por ejemplo, está Platón, Aristóteles, o no, al revés, Platón, Aristóteles, por ahí puso a Sófocles, por ahí también puso a otros conocidos, ¿no? E incluso a una mujer, ¿no? Que es el periodo helenístico. Bueno, ¿qué es lo magnífico de esta obra? Dícese, se cree que todos son la misma persona, pero con diferentes características en cortes, peinados, barbas y demás. Cree que Rafael Sanzio se ilustró a él mismo. O sea, todos son Rafael Sanzio, pero unos con pelo, otros sin pelo, otros amargos, otros felices,
otro versión mujer, otro versión negro, otro más alto, otro más bajo, otro más blanco, otro más cobrizo. Esto es lo caso alucinante de Rafael Sanzio con esta obra. La Escuela de Atenas. Y esto es de repente, lo que más me gusta, ¿no? En lo que es el trabajo en mármol de Michelangelo Bonarotti, el David y la Piedad. Hay otras obras más, como el Moisés, como el techo de la Capilla Sixtina. Pero aquí lo sorprendente es que esto es mármol. Y no es una pieza de mármol de 20 centímetros, 50 centímetros. Esto mide más de 3 metros, 4 metros. Es gigantesco. Y los detalles, ¿ya? No voy a entrar aquí a hacer detallitos por acá. Por ejemplo, en las manos se le ven hasta las venas. Pareciera que fuese la piel pegada a los huesos. Hasta los músculos, la vez pasada hay un especial que aquí en el antebrazo hay unos músculos muy pequeños que están detallados. Y ni que hablar de la Piedad. Esto es la Piedad. Una obra de Michelangelo Bonarotti, donde los detalles son, los detalles, pues, es algo brutal. Mira cómo la ropa parece que tuviera unos pliegues, parece que la ropa se estuviera moviendo con el viento. Mira los dedos de María, cómo presionan la piel de Cristo. Pareciera que sí, que fuese piel, pero esto es mármol. Mira las venas de los pies. O sea, tiene un realismo, pero alucinante. Y de repente, una de las obras en arquitectura más contundentes es la Basílica de San Pedro, hecha en Roma. En pintura, vemos que en el 480 está Botticelli, Nacimiento de Venus. En escultura, Donatello con Gattamelata, que Gattamelata vendría a ser el David. En arquitectura, Filippo Brunelleschi con la cúpula de Santa María de Florencia. En el 580, Rafael Sanzio y la Escuela de Atenas. Miguel Ángel Buonarroti con el David, y vemos a Donato Bramonte con la Basílica San Pedro. Pero no podemos terminar esta clase de Renacimiento si no hablamos del más grande renacentista, que sería Leonardo da Vinci, con su Gioconda y su Última Cena. Bien, chicos, dejamos de compartir por un instante y vamos ahora a compartir las lindas preguntas. Vamos con las preguntas, chicos. Ya para culminar. Ahí, chicos, acá hay mayor cantidad de datos, les he estado dejando en el libro, está todo seleccionado. Y vamos con las primeras preguntas. Bien, trabajamos rápido las preguntas y nos vamos al último receso para que puedan continuar con el último bloque de economía. A ver, primera pregunta, estudiantes, primera pregunta. Uy, estas preguntas son
de lo que vendría a ser La edad moderna. la edad moderna, ¿no? La reforma y contrarreforma que va de la mano con el humanismo renacimiento. A ver, con el consistorio, gobierno teocrático, fue establecido por, a ver, esto es por Hus. Ya vamos a marcarlo ahí, no lo hemos visto, pero vamos a dejarlo ahí. A ver, sumo pontífice que inició la venta de indulgencias, León X. A ver, Calvino, chicos, en la Edad Moderna, cuando apareció el humanismo, el Renacimiento, y decían que el hombre es el centro de todo, hubieron problemas con la Iglesia Católica, que era muy corrupta. En este periodo destaca un señor llamado Martín Lutero y el señor Calvino, quienes se enfrentan a la Iglesia Católica desde un lugar llamado Ginebra. Estos señores que iban contra la Iglesia Católica estaban en muchos lugares. En Francia eran llamados calvinistas. Y también apodados los hugonotes, porque su líder se llamaba Hugo, así de sencillo. Una de las consecuencias económicas de descubrimientos geográficos. Recuerda que cuando surge la Edad Moderna, se da el descubrimiento de América, 1492, la fecha que te decía, ¿no? ¿Y qué significó esto para España? Un enriquecimiento, ¿no? Una de las consecuencias económicas de los descubrimientos geográficos fue el enriquecimiento de España, que se debió principalmente a monopolio comercial de sus colonias. ¿Quién descubre la ruta a la India? La ciudad se concentró, el comercio de las especies fue Sevilla. Los aztecas fueron politeístas y uno de los dioses más importantes fue el terrible dios guerrero Sol, denominado Tezcatlipoca. ¿Ya? Es uno de ellos. La brújula, de gran importancia de los siglos XV y XVI, fue inventada por... ¿Quién inventó la brújula, chicos? Pregunta de primaria. ¿La brújula de quién es? Los chinos. Los chinos, muy bien, letra A. La reforma de Calvino se caracterizó por aceptar la libre determinación de la Biblia. Eso es. Con respecto al humanismo, impulsó el desarrollo de las universidades, revalorizó la doctrina escolástica, se centró al norte de Italia, fue esencialmente antropocéntrico. Esto es. Fue llamado padre de la patria en Florencia, miembro de la familia Medici. Fue protector de Petrarca Boccaccio y fundador de la Academia Platónica. Él es Lorenzo el Magnífico. Doce. Florentino del partido Güelfo es desterrado en 1303. Viaja por Francia e Italia, afincándose en Ravenna, donde muere. Propugna el uso de la lengua vulgar como idioma literario y filosófico. Este fue Dante Alighieri. En 1500, luego de visitar Inglaterra, publica Adagios, donde critica la guerra, la avaricia, el fanatismo y el oscurantismo de su tiempo. Él es Tomás Moro. Fue la familia mecenas más importante de Mantua, los Médicis. A ver. A ver qué dice el texto, un poquito extenso, ¿no? La concepción medieval de la vida no se relaciona con las nuevas condiciones de la sociedad. Los antiguos puntos de vista religiosos, así como las ideas científicas,
fueron sometidos a una constante examen. El medioevo había concebido una cultura religiosa, presidida por la idea de la cristiandad, según la cual tanto el hombre como la naturaleza eran simples elementos manejados por la omnipotencia divina y conducidos por la infalibilidad de la Iglesia. El texto anterior podría relacionarse con, a ver, ¿por qué lo puedes relacionar? Acá habla de la concepción medieval de la vida, no se relacionaba con las nuevas condiciones de la sociedad, o sea, un cambio en la sociedad. Los antiguos puntos de vista religiosos, así como las ideas científicas, fueron sometidas a un constante examen, es decir, van a discutir el teocentrismo. El medioevo había concebido una cultura religiosa precedida por la idea de la cristiandad, según la cual todo el hombre, como la naturaleza, eran simples elementos manejados por la omnipotencia divina y conocidos de la infidelidad de la Iglesia. A ver. Ya, la C no es. La D tampoco es. La A tampoco es. Te queda la B y la E. ¿Qué marcarías? ¿La B o la E? ¿La B o la E? ¿La B o la E? La E, el fracaso de la escolástica. Muy bien. Clave enano. Clave letra E.